vamos a comenzar hablando de Eugenio María de Hostos. Yo les digo a ustedes, señores, sin ningún temor a equivocación, yo les digo a ustedes, sin ningún temor a equivocarme, que si la República Dominicana, Hostos vivió en nuestro país unos 10 años, más o menos. Si la República Dominicana hubiese seguido con el método de enseñanza pedagógico hostosiano, hoy la República Dominicana fuera un país desarrollado. Yo no tengo dudas, porque el método de Hostos de educación estaba basado en la ciencia y la razón. ¿Y cuál es la ventaja de un método educativo, de un método pedagógico basado en la ciencia y la razón? Que admite cambios, admite actualizaciones, admite reformas, sin resistencia, porque las procura todo el tiempo. Cuando usted tiene un método de pensamiento que está basado en la lógica y en la razón, todo lo que no sea lógico y razonable, o todo lo que deja de ser lógico y razonable, usted lo cambia. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos prácticos de lo que yo estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros enseñamos o aprendemos basados en tradiciones, basados en creencia, que nos resistimos a abandonar esas creencias y esas tradiciones que forman nuestros valores? ¿Entiende? Por eso cuando yo hago la pregunta, ¿qué debemos hacer? Decirle a nuestros niños que los regalos que le estamos dando por el Día de los Reyes Magos no se los da dando ningún rey mago, se lo estamos dando nosotros porque ellos se portaron bien, o como una motivación anticipada para que se porten bien. ¿Qué es más honesto? ¿Decir eso que yo digo o hacerle creer a los niños y a las niñas que los Reyes Magos vienen una vez al año a traerle regalos? Para mantenerle viva una ilusión ficticia basada en una mentira que no existe, que nunca existió. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad, si tengo mi aprendizaje y mi enseñanza basado en lógica y razón, de analizar esa tradición y decir, yo debo seguir repitiendo esto o yo debo promover la honestidad de mis hijos y la verdad de que son pequeñitos. Ven, pero si yo estoy aferrado a una creencia, bueno, pues yo no doy clases porque es Día de los Reyes. Coño, pero por Dios. Ven, el Día de los Reyes Magos. ¿Qué Reyes de Magos de qué? Dele un regalo al niño en honor a la tradición de los reyes, pero es para que se porte bien o porque se portó bien. Utilice el regalo como un mecanismo de buen comportamiento para sus hijos. Eso es hostosianismo. Se lo puse así, pero ahorita le voy a poner otros ejemplos de por qué nosotros tenemos que basarnos en la lógica y la razón para enseñar y para aprender, y no en las tradiciones. Entonces, hoy estamos celebrando el nacimiento de Eugenio María de Hostos, un puertorriqueño, español, antillano, latinoamericano del mundo, un tipo que se antepuso a su tiempo, que se adelantó a su tiempo. Por eso Juan Bosch lo seguía tanto, porque Juan Bosch era como él. Juan Bosch, cuando sale de aquí huyéndole a Trujillo, a Puerto Rico, se dedica en Puerto Rico a compilar toda la obra intelectual de Eugenio María de Hostos, señores. Porque Hostos era como Juan Bosch un siglo antes. Esos tipos tenían un pensamiento casi idéntico. La obra de Hostos, literariamente más pequeña, políticamente más dispersa, más internacionalista la de Hostos que la de Bosch, aunque Bosch durante el exilio tuvo roles fundamentales, por ejemplo en Cuba, inclusive participó en la construcción de una constitución en Cuba,
Tuvo capítulos educativos en Costa Rica, creo que en Chile también, en Puerto Rico, pero la obra de Eugenio María de Hostos en términos político internacional es mucho más amplia porque Hostos quería formar un Estado federal como el de Estados Unidos en España, trabajó por la independencia de Cuba, por la independencia de Puerto Rico, por la educación de República Dominicana, trabajó en Bolivia, trabajó en Chile, trabajó en Venezuela, también formando maestros. O sea, la obra de Hostos en términos internacionales es mucho más abarcadora, o abarca mucho más. Pero estos tipos, tanto Bosch como Hostos, estaban en la misma dirección, educar al pueblo. Por eso Juan Bosch no tenía títulos. El único título que Juan Bosch aceptaba era el de profesor. Profesor. Y a propósito de Hostos, de Eugenio María de Hostos, que nació un día como hoy de 1839, en el 2015 se adoptó el 11 de enero en honor a Hostos como Día de la Nacional de la Educación en República Dominicana. Pero solamente de Hostos cogen el nombre, igual que Leonel y Danilo usan a Bosch solamente para sacarle provecho electoral, pero no lo respetan, no hacen lo que Bosch hacía, hacen lo que a ellos les conviene, utilizando el nombre de Bosch. Eso mismo pasa con Eugenio María de Hostos. ¿Por qué yo digo esto? Lo voy a explicar. Antes de explicar eso, le voy a leer un poco de mis notas sobre Hostos. Solamente utilizan el nombre de Hostos para el discurso. Ah, no, Día de la Educación Nacional en honor a Hostos. Sí, pero tienen un concordato con la iglesia para que los valores de la educación estén sujetos a la creencia religiosa y el catolicismo. Pero Hostos no decía que la religión tenía que estar fuera de la escuela. Yo también lo digo. La religión tiene que estar fuera de la enseñanza. Si la enseñanza va a estar basada en lógica y razón, porque la lógica y la razón solamente admiten la religión como fenómeno sociológico, como fenómeno social científico, no como creencia, porque no se sostiene. Tú puedes analizar la creencia desde la perspectiva sociológica. Yo, José La Luz, y Liderazgo Responsable, que lo tengo ahí atrás, decimos que sin religión, sin creencia, no puede haber humanidad. La creencia es inherente a la humanidad, o la humanidad es inherente a la creencia, a las creencias. Pero eso no significa que tú vas a crear un estado teológico como Irán, que acaban de matar un luchador de karate y su entrenador porque protestaron por la muerte de una mujer. Coño, eso es un Estado. Eso es un Estado. Eso es un fundamentalismo peligrosísimo, lo de Irán. Yo no entiendo y la ONU se queda así. Eso no lo permite. Hay que proteger los derechos humanos donde quiera que se violen en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que haya un Estado que diga que la mujer no puede mostrar su cabello? Eso es Estado nada. Eso no es Estado nada. Entonces la comunidad internacional tiene que marcharle a eso. No, porque hay que respetar la cultura. No, hay que proteger los derechos humanos de la gente. No hay que proteger, no hay que respetar toda la cultura. No, no. Hay que promover las culturas que son exitosas. Las que no son exitosas hay que superarlas. No, porque esas son tradiciones. Y como son tradiciones, la mujer que no se baña en traje de baño en la playa, porque eso afecta a la moral. ¿La moral de quién? La tuya. ¿Entienden? Entonces, Hostos promovía la educación y la pedagogía basada en lógica y razón. Por eso se llama la escuela normal, que es una escuela de pedagogía que surgió en la Francia después de la Revolución Francesa. Y eso era lo que Hostos trató de hacer aquí en los gobiernos azules después de la Guerra de la Restauración. Vivió unos 10 años en República Dominicana y dejó un legado educativo. Por eso el 11 de enero, como hoy, se conoce como Día de la Educación, Día Nacional de la Educación. Y entonces, alumno de Hostos, por ejemplo, Salomé Ureña de Enríquez, el Instituto de Señorita, pero no de señorita. Hostos tiene un libro que se llama La Educación Científica de la Mujer. Señores, en el año de 1875,
La educación científica de la mujer. Hostos escribió eso. Yo no entiendo cómo la mujer dominicana en el día de hoy no está discutiendo esos temas de Hostos. Yo no entiendo cómo el Ministerio de la Mujer no le tiene un homenaje a Hostos en el día de hoy. En el 1875, oigan esta vaina, cuando la mujer en República Dominicana vino a votar y a votar, no a ser elegida, a elegir, en el 1842, porque a Trujillo le convenía. Y en el 1875 ya Hostos estaba escribiendo una obra que se llama La Educación Científica del Amor. No aquí, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, promoviendo la educación científica de la mujer como un ser integral para que ella se empoderara de sus derechos. Eso era Hostos. Eso era ese superhéroe. Ese era superhéroe. Entonces, entre las notas de Hostos, además de todo lo que hizo en España, la defensa por Puerto Rico, por Cuba, yo quiero basarme en la estancia de él en República Dominicana. Ok, de 1879 a 1988, aquí el dato, son 9 años que vivió aquí. Vivió en República Dominicana, donde fundó la Escuela Normal de Santo Domingo, en la que no se estudiaba la religión. ¿Ven? Yo la estudiaría, pero como fenómeno sociológico y psicológico, no como creencia. Yo no la promovería, yo la estudiaría como fenómeno sociológico. En la escuela normal no se estudiaba la religión. Hostos no era católico, practicaba la filosofía moral social. Influenciado por la filosofía española, implantó una escuela pedagógica dirigida a formar seres humanos integrales, capaces de construir sus propios países y sus sociedades libres, reivindicando la ciencia y la razón frente a la religión, la herencia colonial y la visión, la herencia colonial. Influyó especialmente en el campo de la moral, la jurisprudencia y la sociología, considerándose el precursor fundador de la sociología en América. Hostos está considerado el precursor de la sociología en América. Bueno, entonces nada, en 1881 fundó la Escuela Normal en Santiago de los Caballeros y en agosto de ese mismo año fundó la Escuela Nocturna para los Trabajadores. Para los trabajadores, señores. Reivindicaba a los trabajadores y la mujer en la educación y reivindicaba la educación científica. Entonces, después de hacer esos aportes a la República Dominicana, Chile le ofrece trabajar en la reforma educativa de su país y se va a Chile, donde trabajó 10 años más, de 1889 a 1998. Entonces, en el año de 1903, un 11 de agosto, murió en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana. Está enterrado en el Panteón Nacional, en la zona colonial, en la República Dominicana. Es el único extranjero que ha sido sepultado allí, sepultado en el Panteón Nacional. Su deseo no era ningún panteón nacional, su deseo era ser enterrado en nuestro país, país al que amó y al que hizo un intento por sacar del analfabetismo. Cuando Juan Bosch fue presidente en el 1963, el artículo 37 de la Constitución de Juan Bosch de 1963 dice que la educación dominicana debía estar basada en ciencia, como quería Hostos, porque Juan Bosch era hostosiano. Pero ¿qué pasó cuando el PLD llegó al poder en el 1996? Negó a Hostos y negó a Bosch en términos educativos. Y en el 1997, cuando Leonel firma la ley de educación que establece el 4% para la educación, pero no la cumple. La firmó en el 97, pero no la cumplió. A partir de ahí es que viene mi distanciamiento con Leonel.
porque yo entendía que Leonel era el más beneficiario del 4%, porque él fue que firmó la ley. Y él me dijo a mí, no, yo no la voy a respetar eso, porque el problema de la educación no es dinero. ¿Y por qué la firmaste? Si no era eso, ¿por qué no lo gestaste? Pero además, yo estoy de acuerdo con él en que no solo es dinero, pero el único que gasta dinero es el gobierno, dinero público. Tú podías utilizar ese dinero para mejorar no solamente la cantidad educativa, sino la calidad, que es un tema pendiente todavía, que es lo que yo me quejo. 1.375 millones todos los días gastamos en educación y somos últimos en educación, en matemática, en ciencia, en lenguaje. Entonces, ¿dónde está el problema? No generamos patentes. La Universidad Autónoma de Santo Domingo nunca ha generado una patente internacional, nunca se ha ganado un premio Nobel. Ninguna universidad de República Dominicana. La educación de nosotros deja muchísimo que desear. Nosotros estamos bien porque el mundo está globalizado y podemos aprovechar las oportunidades y las creaciones de los demás países porque tenemos dinero, tenemos mucho turismo, tenemos mucha remesa y estamos geográficamente, estamos estratégicamente localizados en el medio de América. Además de que tenemos un clima maravilloso y viene muchísima gente a invertir para acá y somos un pueblo alegre, y somos un pueblo chévere y somos un pueblo de buena vibra. Pero no es porque tengamos una educación de calidad. ¿A dónde? Una educación chatarra la que tenemos, que pone la gente, pone la gente bruta, en vez de desarrollarle sus facultades fundamentales, porque está basada en creencia la educación. Los grandes acontecimientos del mundo no se reflejan en la educación dominicana. Y por eso yo le decía ahorita en el comentario que una educación basada en ciencia y en lógica y en razón tiene la capacidad interna de innovarse a sí misma, pero la que está basada en tradición no, la que está basada en creencia no, la que está basada en religión no, porque es el objetivo de ese pensamiento conservador, es que nada cambie para no perder sus privilegios. Y le voy a poner un ejemplo de qué pasa cuando la educación está basada en ciencia, en lógica y razón, y cuando está basada en creencia, en patrones culturales. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo a ustedes. ¿Por qué tenemos que comer 3 veces al día? ¿Por qué tenemos que cenar, comer y desayunar, comer y cenar? ¿Por qué? Porque eso es una tradición. Quizá esa tradición viene de la época industrial de la fábrica, donde tú tenías que entrar a la fábrica con mucha comida porque ibas a trabajar en un proceso fabril que era intensivo en gastos calóricos. ¿Y por qué tú tenías que comer al mediodía? Bueno, porque estabas descansando en la fábrica y tenías que comer para reponer las calorías que habías perdido en la primera jornada de la fábrica. Y cuando tú te dejabas el descanso del mediodía que comías, retomabas el trabajo en la fábrica y trabajabas hasta las 6, hasta las 7 de la noche. Y se te gastaban esas calorías y tenías que reponerlo otra vez mientras descansaba. Y comías 3 veces al día. Pero ya no hay fábrica. Las fábricas están en extinción. ¿Y por qué seguimos comiendo igual? Porque no tenemos en la escuela una materia sobre educación que nos diga qué dice la ciencia sobre comer sano. No, la escuela lo que hace es reproducir el modelo de la fábrica. Porque es una escuela basada en creencia, que no invierte dinero en investigación y desarrollo. ¿Cuánto invierte el Ministerio de Educación en investigación y desarrollo? 0. Está repitiendo conceptos, que la mayoría de ellos están superados por la historia. ¿Cuál es el entorno que van a encontrar los estudiantes? Dentro de 15 años cuando salgan al mercado de trabajo. Es un entorno de salón de clases junto con 60 empleados más. No, eso era en la fábrica. En el futuro los trabajos van a ser intensivos en realidad virtual, en realidad aumentada y a larga distancia. Esas son las 3 características que va a tener el empleo del siglo XXI. Y
determinado por la inteligencia artificial. Tú tienes que manejar las herramientas que te permitan sacarle provecho a la inteligencia artificial, que va a ser tendencia en los próximos años, desde hoy el 2023. La inteligencia artificial es la próxima tendencia tecnológica, es la tendencia tecnológica de la próxima década hasta que venga la computación cuántica, la inteligencia artificial. Entonces nosotros estamos preparando a los niños 60 por aula. Ellos no se van a encontrar con ese entorno cuando crezcan. Ellos se van a encontrar con entornos virtuales de realidad aumentada, de inteligencia artificial, de trabajo remoto. Entonces edúcalo en eso. Edúcalo en trabajo remoto, edúcalo en inteligencia artificial, edúcalo en realidad aumentada, edúcalo en diseño, edúcalo en realidad virtual, porque eso es lo que ellos van a encontrar en el futuro. ¿Cómo tú sabes eso? Si tú tienes una educación basada en ciencia que permite cambios. Pero no, tú quieres tenerlo en un salón de clase, 60 niños, como si todos tuvieran la misma capacidad de atención, como si fueran reses, como si fueran ovejas. No, no funciona así ya. Por eso los muchachos no le hacen caso al sistema educativo. Prefieren aprender de YouTube o de Instagram. No le hacen caso a las enseñanzas educativas. Y ese es el tema. Otro ejemplo que le voy a poner. Antes decían, tradicionalmente se cree que los granos integrales, como el trigo que se le pone al pan, o el arroz integral, es mejor para la salud porque tiene fibra. Bueno, pues ahora la ciencia está diciendo que no. Que no. Que el arroz integral y el pan integral, como tienen la fibra, contienen una sustancia que se llama lectina, que es una proteína de defensa de la planta para que los depredadores no se le coman su fruto. Y que cuando consumimos esa lectina que tiene el salvado de trigo, que tiene la cáscara del arroz cuando es integral, nos daña, nos perfora nuestros intestinos. Eso es lo que está diciendo la ciencia ahora mismo. Nosotros seguimos creyendo que el arroz integral es mejor que el arroz normal, barato, el pulido, el refinado. Pues miren, no. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos eso y cómo podemos sustituir un conocimiento por otro? Bueno, porque si tenemos la educación basada en ciencia. Las señales de tránsito son fijas de que no estaciones. Antes no había tecnología para eso. Ahora tenemos que tener señales de tránsito virtuales. Que cuando usted se puede estacionar, le diga, sí, estacione. Todas las señales de tránsito están basadas en no. O en pare. O en no doble aquí. ¿Por qué? Entonces esas tradiciones se tienen que cambiar. Y la educación tradicional reafirma las tradiciones en vez de enfrentarlas. Las tradiciones se tienen que enfrentar. Y las que aguanten el reto se mantienen. Y las que no, no. Como la del Día de Reyes. Es una pérdida de tiempo. Y de dinero también. Que le cuesta muchísimo al Estado Dominicano. Entonces, Hostos. ¿Pudiéramos nosotros en el futuro pensar a retomar a Hostos? Es difícil eso. ¿Por qué? Porque el pensamiento conservador ha dominado a la República Dominicana en un 90% de su existencia. Los que son como Hostos, le voy a decir, Juan Bosch, Gregorio Luperón, que fue el que lo apoyó con eso. Pensamiento como el de los Hostos, Ulises Francisco Espaillá, los Trinitarios, Juan Pablo Duarte. Todos los demás, conservadores. Y por eso Hostos en República Dominicana solo es un fucking discurso.